Fíjese que según el último informe epidemiológico del ISP, el Instituto de Salud Pública, la variante gamma del coronavirus, del COVID-19, sigue siendo la más frecuente en nuestro país, con un 41%. Segunda estaba la variante Delta, pero ha sido superada por otra variante conocida como la variante Mu, que ya representa un 29% de los casos, y esta variante acaba de ser clasificada como variante de interés por parte de la Organización Mundial de la Salud. Para conversar acerca de esto, estamos ya al teléfono con la doctora Lorena Tapia. Ella es infectóloga, investigadora del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, integrante además del Comité de Vacunas. Doctora, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Polo. ¿Cómo estás tú? Muy bien, acá muy interesado en esta variante Mu. Que cuéntenos un poco sus características, su origen y cómo ha logrado tener esta presencia, por lo menos en el día de hoy, tan relevante dentro de las variantes que están presentes en Chile. Sí, es interesante cómo se han comportado las variantes en las distintas partes del mundo. Tal como tú dices, nosotros tuvimos un predominio de gamma, que es la variante más bien brasilera, que se originó ahí y que finalmente empezó a predominar en nuestro país, se mantuvo predominando bastante tiempo, a diferencia de otros países donde predominó, por ejemplo, alfa y otras variantes. Entonces hay varios factores que pueden influir en la presentación de una u otra variante, pero es bueno estarlas conociendo, y en ese contexto de ir conociendo qué variantes circulan, qué es lo que está pasando con los coronavirus, aparece esta nueva variante que tú mencionas, Mu, que viene también al parecer como de Latinoamérica y que toma relevancia en relación a la frecuencia que empieza a tener, y de hecho es interesante que empieza a ser incluso más frecuente que Delta, habiendo nosotros esperado que Delta hubiera tenido en este tiempo una mayor presencia. Así es que son datos que son bien interesantes para que a quienes les interesa también la virología molecular, de cómo las variantes van apareciendo, van impactando y se van transmitiendo las poblaciones en distintas partes del mundo. ¿Qué características específicas tiene esta variante y que la distinguen de las otras? En términos, a lo mejor no de la la biología de las propias variantes, sino que en términos de su expresión en la pandemia o en la enfermedad. Son en general las variantes que empiezan a predominar, tienen como facilidad en la transmisión, principalmente. Entonces al tener una transmisión facilitada en relación a las otras, empiezan a predominar. Un poco eso es lo que más aparece. Ahora no se han descrito mucha más gravedad ni más mortalidad, además que son datos que hay que ir analizando en el tiempo, de acuerdo además a cuánta población vacunada tenemos. Pero sí ya sabemos que es una variante que apareció, que hay que estarla vigilando, y que de hecho dentro de las variantes ya es una de las variantes como de interés, es decir, uno empieza a mirarlas con un interés de acuerdo a que son más frecuentes y que pudieran tener quizás algún impacto clínico. Ya cuando tienen un impacto o clínico, o tienen, por ejemplo, se escapan de las vacunas, ya pasan a ser de preocupación, y así van cambiando las clasificaciones de estas variantes. Y la relación, por así decirlo, con la vacuna, en el caso de la variante Mu todavía no se conoce, es decir, todavía no se sabe cuán efectivas son las vacunas frente a esta variante. No, todavía no tenemos ese dato. Bueno, de hecho tenemos datos de alfa principalmente, de algunas de gamma, pero ni para algunos datos también para delta, pero para Mu, que es una variante bastante nueva o recién mirándose, no tenemos el dato fino ni duro para decir eso. Esperemos que sí funcione. Ya, claro, se espera que sí funcione, y habría que hacer un estudio específico entonces para poder definirlo, ¿no? Claro, uno esperaría en las variantes que no circulen mucho en los pacientes vacunados, y que las variantes tanto Delta o Mu, que están predominando en algunas poblaciones, tal como se ha dado por ejemplo para Delta, predominan en pacientes no vacunados, o los problemas los tienen los pacientes no vacunados, como pasa en algunos países de Europa o en Estados Unidos.
Estamos conversando con la doctora Lorena Tapia, que es infectóloga, investigadora del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, y además es integrante del Comité de Vacunas. Y quería preguntarle algo con respecto a las vacunas específicamente. Su visión de cómo se ha llevado adelante el proceso y del momento en el que estamos hoy día, con aplicación de dosis de refuerzo, con aprobación el día de ayer, ¿no es cierto?, de parte del ISP de las vacunas, de la utilización de la vacuna Sinovac en niños desde los 6 años. ¿Cómo lo evalúa usted? Bueno, yo creo que mirando cómo se ha dado el proceso de vacunación, primero que nada con que es un proceso y ha sido un proceso y probablemente vaya a seguir siendo un proceso bien exitoso, con un programa nacional de inmunizaciones, con funcionarios y con una logística para vacunar a mucha gente en un tiempo relativamente corto, que ha funcionado sin duda muy bien, primero que nada. Y por otro lado, en Chile afortunadamente hemos tenido acceso a vacunas, cosa que no está ocurriendo en otros países, en otros continentes, y tuvimos un acceso rápido. Así es que yo diría que por ese lado es muy bueno. Por otro lado, creo que también, se ha logrado de cierta manera el objetivo de tener una población, un gran porcentaje de población vacunada, y con eso una disminución en la circulación del virus en este minuto. Si bien no es cero, estamos en cifras bastante buenas, diría yo, que nos han permitido llegar a ciertas normalidades de vuelta, sin olvidar que nos tenemos que seguir cuidando y que tenemos que seguir vigilando. Pero creo que dentro de todo ha sido exitoso, pero tenemos responsabilidad, dado esto mismo, de haber tenido vacunas a tiempo, de tener un porcentaje de población vacunada importante. Yo creo que tenemos algún tipo de responsabilidad como país de dar a conocer los resultados y dar a conocer cómo efectivamente han resultado estas vacunas o las vacunas que nosotros hemos puesto a la población, para que quizás otros países también empiecen a tener distintas vacunaciones, quizás apoyadas en los datos de nosotros. Y yo creo que ahí también hay responsabilidades que son como compartidas entre la academia, los ministerios, para poder seguir en este proceso que ha sido, a mi juicio, muy bueno. Y eso se está haciendo, o sea, cada cierto tiempo, por lo menos de parte del ministerio, se entregan datos oficiales en relación con los estudios que se hacen de efectividad de la vacuna, ¿no? Exactamente, eso yo creo que hay que mantenerlo, porque son datos que son muy valorados a nivel local para nosotros, para darnos cuenta que ha sido un proceso que efectivamente nos protege, pero también para otros países que miran estas vacunas. Nosotros no tenemos esquemas de vacunaciones iguales que otros países, estamos usando vacunas inactivadas y otro tipo de vacunas. Ahora existe una dosis de refuerzo para quienes recibieron la vacuna inactivada, y eso también se está analizando. Yo creo que son datos que es muy bueno irlos recogiendo tal como se ha hecho y seguir analizando con cautela, porque hay que recordar que todas las vacunas que tenemos aprobadas aquí en nuestro país son de emergencia, y eso significa que los datos se siguen construyendo en el tiempo, de manera de llegar a tener robustez de datos que nos van a dar las herramientas para programar a futuro las vacunaciones, tanto aquí como probablemente en otros países. Hoy día se está aplicando, y durante todo este periodo se ha estado aplicando, este último mes, digamos, la vacuna de refuerzo a las personas que recibieron la vacuna Sinovac, ¿no es cierto?, la de virus inactivado. ¿Por qué esas personas han requerido esta dosis de refuerzo y no así quienes recibieron la otra vacuna que es la que se ha utilizado también como en segundo lugar, que es la vacuna Pfizer, que tiene otra tecnología, ¿no es cierto?, la RNA mensajero, o la AstraZeneca? Bueno, tal como tú mencionas, las tecnologías que han ocupado una u otra vacuna, Pfizer, AstraZeneca, CanSino y Sinovac, son distintas. Sinovac es una vacuna inactivada, muy parecida a vacunas que nosotros hemos utilizado para otras infecciones, otros agentes infecciosos, pero que en el tiempo se ha visto que empieza a disminuir los títulos, las cantidades de anticuerpos en los pacientes que han sido vacunados. Eso no necesariamente significa una desprotección total, sino que significa que tus anticuerpos empiezan a bajar, y en ese sentido se vio prudente reforzarlo para volver a tener anticuerpos altos.
Y eso se dio para esta vacuna inactivada, que era algo esperable esta situación, porque existe también en algunas otras vacunas esto puede pasar, o sea, los anticuerpos se alcanzan niveles altos y pueden ir bajando en el tiempo. Y esa caída en el tiempo de los anticuerpos no se ha visto tan categórica en las otras vacunas. Por lo tanto, hay que ir mirando cuándo. Eso no quiere decir tampoco que no vaya a pasar. Puede ser que pase, pero en un tiempo más, y en esos pacientes quizás también se refuerce. De hecho, existen países que están reforzando esas vacunas. Por ejemplo, Israel está reforzando también en ciertas poblaciones esta vacuna Pfizer, pero eso ha tenido que ver más que nada porque se han visto que empiezan a circular otras variantes. Por lo tanto, hay distintos factores que todavía están en estudio que llevan a reforzar a uno u otro grupo. En nuestro caso se inició por los datos, y son datos además que se obtienen de los pacientes chilenos, ¿cierto? Acá hay un grupo de pacientes que se inició en un estudio en el tiempo donde se han medido los anticuerpos, y ahí es donde se ha visto que efectivamente disminuyen en el tiempo, y eso ayudó mucho a tomar esta decisión. Estamos, les recuerdo, conversando con la doctora Lorena Tapia, que es infectóloga, investigadora del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, integrante además del Comité de Vacunas. ¿Qué viene para adelante? Porque lo más probable es que, claro, sigan apareciendo distintas variantes. Algunas de ellas pueden ser más preocupantes que otras, ¿no? Y uno se pregunta, bueno, si todavía no hay antecedentes tan fidedignos en torno a la efectividad de las vacunas con respecto a las distintas variantes, bueno, ¿cómo se procede de aquí en adelante? ¿Qué pasa con las propias compañías, ¿no es cierto?, los laboratorios que fabrican estas vacunas? ¿Están incorporando esas variantes dentro de sus próximas versiones de vacunas? ¿Cómo va de alguna forma desarrollándose este proceso con una enfermedad que claramente llegó para quedarse un tiempo más largo del que quisiéramos? Claro, exactamente. Nosotros tenemos circulación de virus que llamamos endémicos. Una vez que pasan las pandemias, terminan siendo endémicos y se quedan en la población circulando. Es muy probable que pase eso con este coronavirus y que tengamos que seguir vigilándolo, por lo que tú dices, las variantes, cómo se comportan estas variantes con las vacunas. Puede ser algo parecido a lo que pasa, por ejemplo, con la vacuna de influenza, donde existe una vigilancia mundial de qué es lo que está circulando en distintos países, y de acuerdo a eso se diseña y se fabrican las vacunas anuales. No sé si se necesite tal periodicidad de las variantes o de la creación de nuevas vacunas, pero es posible que los laboratorios necesiten ir creando vacunas que abarquen más variantes, o que se creen vacunas que abarquen, independiente de la variante que circule, que abarquen más coronavirus en una cosa más universal. Es muy probable que eso pase. Pero creo yo eso, el virus se queda, circula, y probablemente va a seguir circulando y vamos a necesitar seguir vacunándonos. Espero, eso sí, que lleguemos a vacunar a todo el mundo, ¿cierto? Que logremos vacunar a países que están muy deficitarios en este minuto en vacunación, de manera que la pandemia ya esté más controlada a todo nivel. Eso, cuando uno habla de una enfermedad en carácter de pandemia y otra en carácter de endemia, ¿no es cierto?, o enfermedad endémica, ahí, ¿qué es lo que establece la diferencia? ¿La cantidad de casos que se dan diariamente o en un determinado periodo de tiempo? Porque se dan, por ejemplo, el caso de la influenza. La influenza, entiendo, es una enfermedad que tiene ese carácter, ¿no es cierto?, endémico. Exacto. Pero en algunas épocas del año tenemos muchos casos. Se eleva mucho, ¿no es cierto? Es muy estacional también, pero se eleva mucho la cantidad de casos. ¿Por qué no se habla en esa situación de pandemia, pero sí se habla de enfermedad endémica?
Bueno, claro, porque como dices tú, circula normalmente. De hecho, lo que nosotros describimos más bien en la clínica, los quienes definen exactamente cuáles son los casos, y cuando hablamos de pandemia son más bien la gente que se dedica a salud pública y a epidemias y epidemiología, pero efectivamente una vez que tú aumentas el número de casos por sobre un basal, que es más bien tu endémico, tú puedes hablar de brotes epidémicos, de aumento de las frecuencias, que es lo que normalmente nosotros tenemos en invierno. Ahora, hace no muchos años pasó con influenza, que apareció un influenza nuevo y que también, siendo este influenza nuevo y alcanzando un nivel de transmisión y un número de casos muy importante en los 5 continentes, nosotros hablamos de la pandemia del H1N1 el 2009, ¿cierto? Y se define por eso, por un aumento de casos o una circulación de algo nuevo que abarca los 5 continentes, es decir, como todo el mundo. El resto del tiempo nosotros tenemos influenza todos los años, llega más bien estacional, es decir, en los meses fríos, y se producen más bien brotes o aumentos de casos, brotes epidémicos o epidemias. Y eso, los brotes se definen de acuerdo a un basal, y que tú aumentas un porcentaje de veces, un número de veces por sobre ese basal, el número de casos. Lo mismo está pasando con sincicial. Por ejemplo, ahora nosotros podemos tener casos de sincicial, pero ahora tenemos claramente un número mayor de sincicial en niños que en otras épocas, y hablamos como de un brote de sincicial. Quería volver al principio de la conversación acerca de la variante MU, más bien en relación con todas las variantes, porque me ha llamado la atención cómo de alguna forma se les complicó el panorama a países que habían avanzado muy bien, como Israel, por ejemplo, como Australia, incluso Nueva Zelanda. Claro, en el caso de Nueva Zelanda y Australia. ¿Aló? ¿Me escucha ahí o no? ¿Aló? Sí. ¿Aló? ¿Ahí sí me escucha? No, estamos ahí con un problema con la doctora. Les recuerdo, estamos conversando con la doctora Lorena Tapia. No estamos con un problema con ella, sino que con la comunicación, obviamente. La doctora Lorena Tapia, que es infectóloga, investigadora del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Ahora sí está, ahora me escucha, sí. ¿No? Sí, ya. Sí, disculpa, le decía yo que hay varios países a los que la situación se les complicó harto con la variante Delta. Particularmente está el caso de Israel. También ha habido aumentos en algunos estados de Estados Unidos, en Gran Bretaña, en el Reino Unido, incluso en países que han seguido estrategia COVID-0, como Australia o Nueva Zelanda. ¿Por qué se da esa situación de ciertos países que se les complica mucho el panorama, otros que la variante Delta parece no haber penetrado tanto, como es el caso nuestro? ¿Dónde están las diferencias? A ver, algo importante es el porcentaje de población vacunada. Al parecer, el porcentaje de población vacunada, cuando alcanzas un 85% de población vacunada, proteges. Y en ese caso el número de delta que puedes tener, si bien puede llegar a ser algo más importante, lo que tienes bien bajo y siempre controlado son los casos hospitalizados, los casos graves, que ha sido un poco lo que ha pasado en Israel y en Inglaterra. En Estados Unidos los brotes principalmente se han dado en los lugares donde existen menos vacunados. Y eso se ha dicho, o sea, la variante Delta, que es bien transmisible, busca de cierta manera a los no vacunados. Ha sido así en la mayoría de los casos. Y en Chile, bueno, y además en Chile circulan otras variantes. O sea, nosotros teníamos, por ejemplo, la variante Gamma, que quizás de cierta manera no ha dejado entrar a esta variante Delta, así como pasó en otros países. Por ejemplo, pudiera también pasar eso. Puede tener que ver con algunos factores de clima, puede tener que ver con factores incluso del humano, del ser humano, que puede facilitar o no la transmisión de una u otra en distintas regiones con distintas susceptibilidades. Así que son muchos los factores. Yo creo que es temprano todavía para decir por qué a nosotros nos pasó esto y a Inglaterra le pasó lo otro, pero es bueno que tanto Inglaterra como nosotros, como Israel y como otros países vayan registrando lo que pasa, y de manera que cuando miremos para atrás veamos por qué pasó. Yo creo que es temprano todavía para saber por qué.
Le queremos agradecer muchísimo a la doctora Lorena Tapia, es infectóloga, investigadora del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, integrante además del Comité de Vacunas. Doctora, muchas gracias, que esté muy bien. Gracias a ti por lo que estés bien. Hasta luego. Por lo que estés bien. Hasta luego. Por lo que estés bien.